QuickBooks Online 2025. El centro de proveedores, que también podría llamarse centro de gastos, centro de compras o posiblemente incluso centro de pagos. Prepárese y tome un café, porque estamos a punto de aprender a ahorrar tiempo con QuickBooks Online 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando ese QuickBooks Online para probar para conducir el archivo de muestra gratuito disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Es posible que luego deba verificar que no es un robot, y luego deberíamos estar en el archivo de muestra gratuito para el diseño y paisajismo de Craig. Vamos a abrir los principales informes de estados financieros, que será nuestra rutina cada vez que aparezcan los informes en el lado izquierdo. Estamos en la pestaña estándar de favoritos. Vamos a hacer clic derecho en ese balance, y abrir el enlace en una nueva pestaña. Puedes verlo en la parte superior derecha, haciendo clic en la P&L, la cuenta de pérdidas y ganancias, abriéndola en una nueva pestaña, luego la pestañearemos hacia la derecha. Voy a cerrar esta hamburguesa y luego voy a mirar a la derecha, cerrar la hamburguesa. Así que ahora tenemos la primera pestaña, que es nuestra pestaña de entrada de datos y navegación, la segunda pestaña que tiene nuestro principal informe de estado financiero, el balance general. La tercera pestaña, la cuenta de pérdidas y ganancias o resultados. Volvamos a la primera pestaña. Ahora, hemos estado pensando en el ciclo contable completo, tratando de dividir la comprensión del mismo en partes para que podamos obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo en trozos pequeños. Y también, porque así es como romperías el sistema de contabilidad, ya sea que estés trabajando en él tú mismo o posiblemente trabajando en una empresa y necesitas dividir este sistema de contabilidad en ciclos, asignando tareas a diferentes personas. Así que pensamos en la idea de que los elementos subyacentes a configurar, como el plan de cuentas, podrían estar debajo del engranaje de las listas. Pero una vez que hemos hecho eso, entonces vamos a hacer nuestro proceso de entrada del día a día, que es en lo que se centra principalmente la primera mitad del curso. La segunda mitad del curso, entraremos en esos elementos de configuración subyacentes. Así que podemos ir al botón más aquí, y encontrar los principales formularios de entrada de datos, recordando que el término formulario es específico dentro de QuickBooks. No significa que vayas a dar el formulario necesariamente a alguien, como un proveedor o un cliente, sino que significa que es el trabajo de campo de entrada de datos que se utilizará para crear la entrada de diario, utilizada para construir los estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Ahora puedes ver aquí que tenemos a los clientes, los proveedores, y luego, en esencia, la nómina y los formularios bien poblados debajo de ellos. Esos son básicamente nuestros ciclos. Tenemos el ciclo de proveedores, que es nuestro punto de enfoque ahora, que se puede considerar como la salida de dinero en última instancia. Estamos pagando a los proveedores. Los proveedores, en esta terminología, se refieren a las personas a las que les compramos bienes y servicios, recordando que también podríamos ser considerados como vendedores, porque las personas compran bienes y servicios por encima de nosotros. Pero cuando pensamos en QuickBooks, tenemos que pensar en qué lado de la mesa está el término que se refiere a proveedor. Específicamente se refiere a nosotros, la persona que compra a un proveedor, por lo que el dinero finalmente sale. Hablamos sobre la idea de que si somos una pequeña empresa, especialmente si no tenemos inventario y demás, podría ser un sistema muy fácil, porque podría configurar las fuentes bancarias y pagar cosas como el teléfono, la empresa de servicios públicos, etc., con el registro de las fuentes bancarias en esencia como un formulario de gastos, que es básicamente un tipo de formulario de cheque sin un número de cheque. Es la forma que disminuye la cuenta corriente. Sin embargo, si tiene un sistema más complejo, si está tratando de rastrear las cuentas por pagar, porque desea pagarlas lo más tarde posible, a menudo es el caso de empresas un poco más grandes o empresas con montos de dólares más grandes, donde el flujo de efectivo se vuelve importante. Para plazos más cortos, como 15 días para pagar la factura, o algo así, entonces vamos a introducir las facturas. Eso significa que vas a pasar todo tu tiempo, si estás en el ciclo de proveedores, si estás trabajando en una empresa, haciendo un seguimiento de las facturas, tratando de pagar las facturas lo más tarde posible. Así que eso es lo que queremos hacer ahora. Ahora bien, eso significa que vamos a tener que ir al centro, y encontrar todas las facturas que hemos ingresado, ordenar las facturas por fecha de vencimiento, y pensar si tenemos algún descuento por pronto pago, o lo que podamos aprovechar, y luego pagarlas lo más tarde posible. Así que voy a hacer clic fuera de esto. Eso significa que estos artículos en el lado izquierdo, particularmente, o principalmente siendo los centros del centro de ventas, que también se puede llamar cuentas por cobrar, el centro de proveedores, 1.
Podría llamarse el centro de gastos, o el centro de salida de dinero, en última instancia, y el centro de empleados o centro de nómina. Estos son los lugares a los que vamos para comunicarnos con nuestros proveedores. Por lo tanto, queremos comunicarnos por el lado del proveedor esta vez. Así que vamos a entrar en el centro de gastos, que podrían llamar el centro de proveedores, que tiene los menús desplegables o los descensos laterales, o como quieran llamarlos aquí. Pero normalmente entro en los gastos de esta manera, y luego puedes ver que esas mismas pestañas están en la parte superior aquí. Así que ahora voy a cerrar la hamburguesa y vamos a analizar básicamente estas pestañas. Ahora tenga en cuenta que ni siquiera va a estar aquí tanto si todo lo que hace es pagarle al proveedor las facturas a medida que vencen. No tiene que ir a pagar y rastrear la factura telefónica que pagó. Por lo general, aunque todavía cuando ingresa a las alimentaciones del banco, desea introducir el nombre del proveedor para que tenga la oportunidad de ordenarlo. Así que déjame mostrarte eso muy rápido. Si abro la hamburguesa, si entras en la pestaña Transacciones, entonces ahora estamos en los feeds del banco. Entonces, está registrando cosas con el banco, el dinero que sale va a llegar, y cuando el dinero sale, puede que le brinde información en la descripción, como Verizon, por ejemplo, para la factura del teléfono. Ahora, el hecho de que esté en la descripción no significa que realmente lo haya agregado al proveedor. Por lo tanto, es posible registrar esto con solo una información adicional, que es la cuenta, que sería como el gasto telefónico, como lo desee. También podría ingresar a Verizon, por ejemplo, la compañía telefónica. No va a cambiar el impacto en los estados financieros, pero te permitirá ordenar tu información según a quién le pagó. Entonces, si tiene que ir más tarde, y desea verificar todos los pagos que realizó para la compañía telefónica, puede ir fácilmente al centro de gastos y encontrarlos. Si no introduce los proveedores, no podrá hacerlo. Por lo tanto, desea ingresar los proveedores. Y luego, a veces, incluso si está en un sistema basado en efectivo, es posible que aún esté yendo aquí a los gastos y clasificando su información por proveedor similar, y simplemente viendo a quién le pagó a cada proveedor en particular. Sin embargo, si tienes facturas que vas a pagar, entonces vas a estar aquí todo el tiempo, porque cada vez que hagas un pago, vas a entrar aquí y tratar de clasificar las facturas que has ingresado para que puedas pagarlas lo más tarde posible. Muy bien, vamos a entrar en cada uno de estos uno por uno. Vamos a entrar en los gastos ahora en esta pestaña de gastos. Básicamente, puede pensar en ello como ordenar todos los diferentes tipos de formularios que se encuentran en la sección El proveedor. En otras palabras, si abro la hamburguesa, tenemos todos estos tipos de formularios: gastos, cheques, facturas, facturas de pago, órdenes de compra, etc. Y voy a cerrar este punto. Entonces, si vamos por debajo aquí, está clasificando esas transacciones, pero solo aquellas que están básicamente bajo el ciclo de cuentas por pagar o gastos. Entonces, si presiono el menú desplegable aquí, tenemos todas las transacciones, tenemos los gastos. Por lo tanto, los formularios de gastos son como un formulario de cheque sin número de cheque. Es básicamente un tipo de formulario de transferencia electrónica, y podemos ver todos los gastos. Entonces, el tipo de formulario, el número, el pago, la categoría. La categoría es la cuenta a la que llegó, así que esa es la cuenta en el balance general, y el estado de resultados, y luego el total, y luego tenemos la factura. Ahora bien, este sería el artículo más común, pero es posible que no siempre lo incluyas aquí, porque tienes esta otra pestaña específicamente en las facturas. ¿Por qué las facturas van a ser el lugar más común al que vas cuando estás en el centro? Porque el formulario de facturas es el formulario que aumenta las cuentas por pagar. Aquí es donde tenemos que entrar un poco en este tipo de terminología. Y es que, si dices bill solo en un lenguaje normal, o incluso en terminología contable, es algo ambiguo en términos de, ¿a qué te refieres? ¿Está facturando al cliente? Porque podíamos facturar al cliente. Podríamos llamar a eso una factura, y luego, con suerte, obtendremos ingresos, o recibimos una factura de nuestro proveedor, como la compañía telefónica. Por lo tanto, podemos usar bill indistintamente. Sin embargo, en QuickBooks y en la mayoría de los programas de contabilidad, tenemos que, una vez más, ser más específicos en la terminología, etiquetando la factura desde el lado de la mesa en el que compramos. Por lo tanto, una factura para nosotros significa que somos la persona que compra al proveedor. Y cuando facturamos al cliente, es posible que sigamos usando esa terminología, facturando al cliente, pero en QuickBooks, el formulario será una factura. Así que facturamos al cliente y recibimos las facturas. La factura de un formulario puede decir factura. ¿Por qué? Porque la persona que nos envió la factura a la compañía telefónica, por ejemplo, es una factura para ellos. Están facturando al cliente. Están facturando al cliente. Nos estamos entregando la factura. Es un bill.
Entonces, más específicamente, incluso que eso, la factura no es en realidad el correo electrónico o el formulario de Kickbox. La factura es el formulario de entrada de datos. Es lo que estamos entrando en el sistema. En otras palabras, podría obtener una factura en papel real o una factura por correo electrónico de la compañía telefónica, que dice factura, pero aún así va a ser una factura para nosotros, en esencia. Sin embargo, es posible que no la ingrese en el sistema como una factura, porque podría pagarla con las fuentes bancarias, es decir, cuando lo introduzco en el sistema, pagué el formulario de la factura con un cheque o una transacción de tipo de gasto, simplemente disminuyendo la cuenta corriente, posiblemente con la ayuda y el uso de las fuentes bancarias. Si introduzco una factura en el sistema, eso significa específicamente que estoy aumentando las cuentas por pagar. Eso significa que no hay dinero en efectivo de por medio. Voy a aumentar las cuentas por pagar. La otra parte va a ir al gasto, por ejemplo, y luego voy a pagarlo en una fecha posterior, con la esperanza de tratar de pagarlo lo más tarde posible sin que me golpee ninguna multa. Es por eso que la clasificación de las facturas va a ser realmente importante, porque ese es el objetivo de rastrear las cuentas por pagar, y no pagar las cuentas por pagar cuando vencen. Es porque quiero rastrearlo y pagarles lo más tarde posible, sin incurrir en una multa, con suerte aprovechando los descuentos en efectivo si puedo, y mientras espero no molestar o enojar a mi proveedor mientras trato de pagarles lo más tarde posible. Ese es el juego en las cuentas por pagar. Así que aquí están todas las facturas que se han ingresado. Cuando pagas la factura, la vas a pagar con una factura, un formulario de pago de factura, que es básicamente un tipo de formulario de cheque o formulario de gastos, pero específicamente significa que las cuentas por pagar disminuirán. Hablaremos de esos formularios con más detalle más adelante. Aquí está el formulario de pagar factura. Así que fíjate que dice formulario de pago de factura, cheque o tarjeta de crédito. Entonces, normalmente, lo que sucede es que las cuentas por pagar suben. Esto se puede ver en el balance general. Por lo tanto, las cuentas por pagar van a ser un pasivo. Por lo tanto, las cuentas por pagar aumentan cuando ingresamos la factura. Si entro en estas cuentas por pagar, profundizando en él, con solo hacer clic en él, estamos en lo que se llama el informe de transacciones, y puede ver que las facturas aumentan las cuentas por pagar. Eso es lo que hace un formulario de factura en Kickbox. El formulario de pago de facturas disminuye las cuentas por pagar y el otro lado va, ¿a dónde? Bueno, también se le llama formulario de cheque, lo que significa que es un formulario de tipo gasto. Disminuye la cuenta corriente. ¿Por qué no lo llaman simplemente? ¿Podrían llamar a todo? Algunos programas simplemente llaman a todos esos formularios un formulario de tipo cheque. El formulario tipo cheque es el formulario que disminuye la cuenta corriente, ya sea un cheque o una transferencia electrónica, pagando cuentas por pagar, pagando gastos o activos fijos. Y la razón por la que Kickbox básicamente quiere permitirle ver lo que está sucediendo con el tipo de transacción. Por lo tanto, el hecho de que no solo diga cheque o gasto, sino más bien pago de facturas, significa que este es un formulario específico que no va a ir al otro lado de la transacción, no va a ir a un gasto que el otro lado de la transacción está pagando, en este caso, esta factura en particular. Eso significa que si quieres saber el gasto que realmente se compró, es posible que puedas determinarlo por a quién le pagó. En otras palabras, si le pagara a la compañía Verizon, sabría que era por el teléfono, pero si no lo sé, tendría que entrar en la factura real, porque eso es lo que realmente ingresé a la categoría, en este caso, honorarios legales y profesionales. Así que esos malditos abogados a los que pagué, ese es el maldito abogado. Así que voy a cerrar eso, no es que fuera un buen abogado, que los abogados estuvieran de nuestro lado. Voy a volver al resumen del informe, no todos los abogados son malos. Supongo que van a volver primero. Está bien, no entremos. Me estoy traumatizando hablando de abogados. Muy bien, volvamos a la primera pestaña. Ahora es posible que pagues el crédito de la factura con una tarjeta de crédito, en cuyo caso sería una transacción similar, pero en lugar de disminuir la cuenta corriente, estarás aumentando la tarjeta de crédito. Así que esta es una forma en que podemos ordenarlo y luego presionar el menú desplegable. Arriba tenemos los formularios de cheques. Los formularios de cheques son como los formularios de gastos, excepto que tienen un número de cheque para emitir cheques. En estos días, muchas personas no usan formularios de cheques porque si está tratando de automatizar todo, desea eliminar los formularios de cheques. Sin embargo, a muchos, especialmente a las personas mayores, les gustan mucho los formularios de cheques. Todavía. Les gusta su chequera. Les gusta, ya sabes, escribir el cheque y enviarlo por correo, sienten que es tangible. No es este tipo de nube en línea, ¿verdad? Entonces, si tienes que hacer eso, entonces vas a tener que vas a ingresar los cheques físicos cuando la persona realmente escriba el cheque, ya sea que lo imprimas fuera del sistema o no.
Y tienes que verificar y básicamente tienes que rastrear el cheque pendiente utilizando los feeds bancarios. Y luego puedes mirar aquí y determinar las comprobaciones que podrías tener que hacer con más frecuencia que las transacciones de gastos, porque vas a tener la pregunta añadida de, ¿se cobró el cheque o no? ¿Despejó el banco? ¿La otra persona lo cobró? Pero si quieres simplificar mucho el proceso vas a tratar de convencer a la gente, alejémonos de los controles. Vamos a automatizar las transferencias electrónicas, porque es mucho más fácil de hacer y se está volviendo más seguro. Pero, de nuevo, todavía hay mucha gente por ahí que no los vas a convencer. De todos modos, obtuvo la orden de compra, por lo que la orden de compra que recordará solo se ocupa del inventario. Por lo tanto, solo verá las órdenes de compra si hay inventario involucrado número 1 y número 2, está en una posición en la que puede solicitar el inventario sin pagarlo en el momento de solicitarlo, lo que sería como pedir algo de Amazon, pero diciéndoles que se lo envíen con la factura antes de que les pague. No es así como suele funcionar para nosotros, ya que compramos cosas como propietario único, pero como negocio, podrías estar en esa posición en la que podrías decir, envíame estas cosas con una factura. Lo pagaré cuando lo reciba después de revisarlo. Entonces, en ese caso, ingresaría la orden de compra que en realidad no tiene una transacción. Lo que significa que es un formulario que en realidad no afecta a los estados financieros, pero que debemos rastrear para los controles internos, uno que, una vez que recibimos los bienes, podemos usar para crear la factura, que registrará el inventario. Hablaremos de los formularios de orden de compra en particular en futuras presentaciones. Pero si los utilizas, esto será importante, porque tenemos que hacer un seguimiento de las órdenes de compra, aunque no afecten a los estados financieros. Y luego tenemos los artículos pagados recientemente. Por lo tanto, las transacciones recientes pueden ser más fáciles que clasificarlas. Y luego los créditos de los proveedores. Hablaremos con más detalle de los posibles créditos de los proveedores, obviamente no se ven tanto, y luego tenemos los pagos con tarjeta de crédito y también hablaremos de ellos, que tienen que ver, ya sabes, obviamente con un tipo de situación de tarjeta de crédito, en la que también se pueden integrar los feeds bancarios. Así que los principales son estos superiores. Ahora, normalmente estarías haciendo un seguimiento de las facturas. Así que la pestaña de facturas está aquí. Por lo tanto, las facturas que recordarás son los formularios que aumentan las cuentas por pagar, y estaría aquí buscando esas facturas pendientes. Antes de ir allí, permítanme retroceder una vez más solo para señalar la opción de filtrado. Entonces, una vez que haya elegido, si eligió todas las transacciones, por ejemplo, puede filtrar las transacciones por estado, abiertas, vencidas o pagadas. Este estado claramente, por lo general, se aplica a los proyectos de ley, ¿verdad? Entonces, si voy a las facturas, por ejemplo, esas son las cuentas por pagar que aún no hemos pagado. Y luego podría querer ordenarlos por estado, buscando las facturas abiertas, por ejemplo, porque esas son las que aún no hemos pagado, o posiblemente por estado de los vencidos porque aún no se han pagado. Y en algunos casos es posible que desee buscar los que ya pagué, para poder confirmar un pago, posiblemente pedir que se responda una pregunta de un proveedor, y luego tenemos nuestro rango de fechas, para que podamos cambiar el rango de fechas. Y luego tenemos al beneficiario, entonces luego tenemos la categoría, que va a ser la categoría de gastos en la que publicamos el artículo, está bien, entonces, y eso podría. Por cierto, esa categoría de gastos podría ser muy útil si tuvieras todos los proveedores, por ejemplo, y no pusieras a los proveedores allí, como el nombre Verizon, a medida que ingresas a los feeds del banco, entonces podrías decir, bueno, voy a buscarlo por la categoría en la que publiqué, como el gasto telefónico y puedes evitarlo, pero quieres tener al proveedor allí, si puedes, también podrías ponerlo en su lugar. Muy bien, vayamos a las facturas. Tenemos las pestañas en la parte superior de las facturas. Tenemos la pestaña de 4 revisiones, tenemos la de pago y luego tenemos la de pago. Así que vayamos a los no pagados. Así que las facturas impagas son el lugar normal al que iríamos nosotros, porque estas son las facturas que aún no hemos pagado. Y si tenemos muchas transacciones, como lo harías tú, cuanto más grande se vuelve la empresa, entonces vas a ingresar la factura con la fecha en que ingresaste la factura. Esa es la fecha en que se registrará la factura de gastos. Pero también desea la fecha de vencimiento, porque eso es por lo que debe ordenar, por lo general, porque es cuando debe pagar para no ser penalizado por pago atrasado. Así que ese es el juego. El juego aquí es que introduzco las facturas, las clasifico aquí y luego trato de pagarlas lo más tarde posible. Las pequeñas peculiaridades del juego son,
¿Podrías obtener un descuento por pronto pago si pagaste temprano? Vale la pena hacer eso, y si lo pago más tarde, me estoy asegurando de que todavía tengo una buena relación con mis proveedores. No quiero pagar atrasado, aunque no me penalicen, aunque eso sería bueno para el flujo de caja, porque enfadará a nuestros proveedores, y eso va a ser un problema. Así que esa es la idea de las cuentas por pagar. Así que los clasificaríamos así, y luego, básicamente, podríamos marcarlos y hacer pagos, que serían los formularios de pago de facturas desde aquí. Así que hablaremos de eso más adelante. Pero en la mano derecha, podríamos programar un pago que tengamos marcado como pagado, si ya se había pagado por el motivo que sea, ver editar la factura, duplicarla si es necesario y eliminar la factura. Si necesitáramos eliminar la factura, tenemos nuestros filtros, todas las transacciones, todos los proveedores, y luego tenemos el filtro de fecha que podemos ajustar en la parte superior antes de que estemos en un año de transacciones, que es una especie de pago de facturas predeterminado. ¿Cómo gestionar las facturas? Nos quedaremos con eso es cuando les pagamos. Estamos en el área paga y obtenemos esta buena lista de las facturas pagadas. Una vez más tenemos el filtro de todos los proveedores, o las fechas en las que se les pagó, y posiblemente podría ponerlos en la revisión, si tiene una especie de sistema de revisión, de lo contrario, tendrá las facturas impagas. Una vez que les pagues, se moverán aquí al área paga, y luego registrará la transacción. Muy bien. Entonces vamos a ir a los vendedores. Vayamos a los vendedores. Ahora. Esta es la otra forma en que podríamos comunicarnos con los proveedores. Si solo pagas la factura del teléfono y así sucesivamente, como sucede. Probablemente no vas a estar aquí mucho a menos que haya una pregunta, como al final del año, cuando haces tus impuestos, sobre la factura del teléfono o algo así, y este podría ser un lugar al que vayas, pero nuevamente, si haces un seguimiento de las cuentas por pagar, entonces podrías estar en comunicación con los proveedores. Podrían llamarte y decirte, oye, ¿dónde está mi pago por esta cosa en particular? Y así sucesivamente. Como puede ver en la parte superior, tenemos el tipo estándar de filtros en la parte superior, por lo que tenemos una orden de compra. Así que puedo decir, ordenemos a todos nuestros proveedores por las órdenes de compra abiertas. Ese sería el orden del inventario. Así que eso sería bueno. Este tiene una orden de compra abierta. Si luego entro en ese proveedor, vemos el detalle aquí, tenemos nuestra orden de compra, que luego podemos usar para crear, por ejemplo, una factura. Hablaremos más sobre eso más adelante. Fíjate cuando regrese aquí. No voy a usar la flecha de arriba. Kickbox, toda la integración en su sitio web es básicamente interna. Así que no deberías necesitar esto. Usa esta flecha hacia atrás tanto como puedas, pero sería mejor usar la funcionalidad interna, por lo general, porque así es como está diseñada. Así que voy a volver. Así que aquí estamos. Entonces puedo borrar los filtros. Vamos a borrar el filtro. Ahora tenemos a todos nuestros proveedores aquí de nuevo, y ahora vamos a los artículos atrasados. Así que puedo ir a los atrasados y ahora estoy clasificando estos elementos atrasados. Nótese que no estoy ordenando por bill, que está atrasado. Lo hicimos aquí o en los gastos. Se trata de la clasificación por parte de los proveedores que tienen una factura vencida dentro de ellos. Entonces, si voy a este proveedor en particular, entonces puedo decir, está bien, permítame ver la factura vencida aquí. Ahora, este no es típicamente el lugar donde irías a pagar las facturas, porque normalmente entrarías en las facturas de aquí, y clasificarías todas las facturas que están vencidas y básicamente las pagarías. Pero si está tratando de buscar, como en un proveedor en particular que tiene facturas vencidas, puede ingresar aquí. Puedo quitar el filtro de esta manera, y luego puedo abrir facturas. Así que estos son los que están atrasados. Estos son los que están abiertos, lo que significa que simplemente no se han pagado todavía, y no están atrasados. Y luego tenemos los pagados de los últimos 30 días. Así que estos son los que se han pagado bastante recientemente. Y ahí lo tenemos. Podemos eliminar los filtros aquí. Y luego tenemos los 9 de 1090 que se convertirán básicamente en 9 de 1090 más tarde. Pero en los Estados Unidos, para la declaración de impuestos sobre la renta, el IRS quiere asegurarse de que recuerde, cada transacción tiene a alguien que compra algo y alguien que genera ingresos. Por lo tanto, hay un lado de gastos de la transacción y un lado de ingresos a la derecha, por lo general, de cada transacción. Eso significa que, desde la perspectiva del IRS, para los impuestos sobre la renta, tienen la ventaja sobre la persona que está pagando para delatar a la persona que está recibiendo el dinero, porque el IRS quiere saber sobre la persona que está recibiendo el dinero,
porque es un impuesto sobre la renta y tienen que pagar impuestos sobre el dinero que reciben. Si se trata de un empleado, entonces tenemos que delatar al empleado con un formulario W2 entregado al empleado y al gobierno, y tenemos que retener del empleado el dinero de acuerdo con el formulario W4, si no es un empleado, pero la empresa es grande, lo que significa que es una corporación. Entonces el IRS dice, no tienes que hacer nada particularmente a menudo, porque ya tenemos nuestros ganchos de que sabemos quién es este tipo. Tenemos nuestros ganchos en este tipo porque son lo suficientemente grandes como para no pasar desapercibidos. Pero si son pequeños y les pagas y no son empleados, y no están incorporados, el IRS es así. Ese tipo podría pasar desapercibido. Así que no le haremos retener, pero le vamos a obligar a que nos dé un 1099, para que simplemente los envuelva, para que nos hagan saber que ganan algo de dinero, y que deberíamos verlo en su declaración de impuestos. Muy bien, hablaremos más sobre eso más adelante, posiblemente como un área especial. Y luego tenemos al nuevo proveedor. Podemos crear un nuevo proveedor, por supuesto, aquí. Y luego tienes tus campos, puedes ajustar tus campos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a sus contratistas. Ahora, cuando nosotros, la gente, cuando estamos pensando en que el dinero se va, entonces se pone hay un poco de superposición, ¿verdad? Porque si pago dinero al salir, por lo general, estoy pensando en la factura del teléfono, la factura de servicios públicos, mis proveedores a los que compré mi inventario, pero también pago dinero a los empleados. Ahora, por supuesto, los empleados se han puesto así que debería ser lo mismo, ¿verdad? Debería estrechar la mano de mi empleado. Si no hubiera tanto gobierno, ya sabes, intrusión, simplemente le daría la mano a mi empleado y estaría de acuerdo, estaríamos de acuerdo con los términos, y luego les pagaría como pagaría cualquier otra factura, y solo sería un gasto del empleado, ya sabes, gasto del empleado, pero porque hay tanto al igual que las leyes y regulaciones al respecto, lo tenemos. Así que tiene su propio campo. Así que eso se ha dividido en su propia área de nómina, que tendríamos que agregar. Así que realmente no está en este centro. Y luego tienes la idea de nuevo, los contratistas. Así que los contratistas son las personas que básicamente no son, es posible que no estén incorporados. Esos son a los que podrías tener que emitir un 1099 y, por lo tanto, es posible que tengas diferentes reglas y regulaciones aquí, con respecto a 1099, rastreándolos, asegurándote de pagarlos para que el IRS no se enoje contigo. Y luego tenemos el kilometraje. Entonces, el kilometraje tiene que ver con que uno de sus gastos sea el automóvil, por ejemplo. Y esto es algo que, una vez más, tiene que ver con Estados Unidos. El automóvil siempre va a causar un problema con los impuestos, que es una de las principales razones por las que muchas pequeñas empresas están rastreando su información para poder crear el estado de ingresos, para que puedan usarlo para hacer el anexo C, o cualquier declaración de impuestos que necesiten hacer. ¿Por qué el automóvil es un problema? Bueno, uno podría tener tanto uso comercial como personal, por lo que no se puede clasificar fácilmente como comercial versus personal. Eso complica las cosas y el gobierno tiene un método simplificado de kilometraje frente al método de gasto real. Lo que vamos a registrar en QuickBooks es el gasto real, porque así es como funciona la contabilidad, es decir, cuando pago la gasolina, cuando pago el mantenimiento, lo voy a registrar en el gasto de gasolina y mantenimiento o en el automóvil, pero si uso el método del kilometraje, entonces voy a usar el número de millas que conduje para calcular el gasto. Así que esta es una forma de ayudarte básicamente a determinar el número de millas que has conducido, para ayudarte con el método de kilometraje, etc. Y creo que tenemos otro curso o sección que habla de esto un poco más en general. Eso es algo que siempre va a surgir en los impuestos, es el automóvil, y cómo se va a negociar, qué método se va a usar, y va a resultar, muy probablemente, en un ajuste fiscal de algún tipo para los impuestos, casi sin importar lo que se haga. Y luego está la presentación de la 1099, que tiene que ver, una vez más, con la 1099 a los posibles contratistas, y cómo podemos presentar las declaraciones, como internamente, de las que podríamos hablar más a fondo más adelante. Esa es la visión general de los gastos. Por lo tanto, la idea general sobre la general sería el lado de los proveedores. El centro de proveedores es algo en lo que solo vas a pasar mucho tiempo si tienes cuentas por pagar, por lo general, y cuando te enfrentas a 1099 al final del año. De lo contrario, si está pagando todo a medida que vencen, probablemente solo pagará las cosas con la pestaña Transacciones utilizando los feeds bancarios, y estará bastante limpio. No entrarás en el centro de proveedores a menos que haya algo que necesites mirar hacia arriba, como si quisieras mirar los gastos. Desea ver cuánto pagó por el teléfono, para fines de presupuesto o para cualquier propósito.
Por lo tanto, es posible que deba ordenarlo allí. Pero por lo general. En realidad, lo principal que se está descubriendo en ese centro de proveedores son las personas con las que se está tratando en un sistema más complejo en el que se realiza un seguimiento de las cuentas por pagar, en el que se realizan un seguimiento de las órdenes de compra, etc. Así que,